¿Qué suele pasar antes, unas semanas antes, un mes antes de empezar esta hoguera santa de Israel, esta campaña de Israel que suele usarse allí en esta Iglesia Universal del Reino de Dios? ¿Quieres saber realmente lo que suele pasar dentro de la iglesia? Aquellos métodos, estrategias que esos falsos pastores utilizan, que van para manipular, para comer la cabeza de aquellos miembros, de aquellos obreros. ¿Qué suele pasar? Estas semanas antes, este mes antes, antes a que empiece la hoguera santa de Israel, que normalmente se suele hacer aproximadamente 2 veces, no aproximadamente, perdón, sino es como ley, se hace 2 veces cada año. En julio o junio, que suele empezar en junio, a mediados de junio, y también en diciembre o noviembre, suele empezar también a mediados de noviembre. La cuestión aquí es, ¿qué suele pasar? ¿Cuál es la estrategia? ¿Cómo empieza ya metiendo en la cabeza de los miembros, de los obreros, aquellos que frecuentan en esta institución? ¿Cómo el pastor intenta manipular la cabeza de todos aquellos, de sus fieles que están ahí continuamente participando de esas reuniones? Pues muchas de las veces, por ejemplo, antes de llegar a mediados de junio, aproximadamente a principios de mayo, a veces unas semanas antes de empezar la campaña, ese pastor suele estar ahí, o la institución en general, porque es una neoiglesia, neopentecostal iglesia, que suele emplear, suele poner una estrategia de un supuesto estudio. Suele ser estudio de la fe, o los que están enfermos en la fe, cómo sanar tu fe. Todas esas historias son estrategias para que la persona al final, poco a poco, vaya alimentando una sensación para que esa supuesta fe, cuando llegue el momento del pastor, pueda ir con todas las fuerzas y arrancar todo de esta persona. ¿Y qué suele acontecer? Suelen empezar con un estudio, y ya unas 2 semanas antes, una semana antes, ahí el pastor, ¿qué suele hacer? Pues suele invitar, suele decir a los propios miembros, a los propios obreros que van frecuentando en esa iglesia, ¿qué suele hacer? Hacer que todos esos meses atrás, siempre es una carrera de cada domingo, cada semana, hay que dar sobre tras sobre. Entonces, muchas de las veces, todos esos sobres que estas personas acaban cogiendo en este altar, en este supuesto altar que ellos tienen, la persona acaba no poder cumplir con todos esos votos que supuestamente dicen que son votos a Dios, pero que nada tiene que ver. Entonces, la persona acaba teniendo tantos sobres, pero tantos sobres en su iglesia, que al final el pastor sabe que al final eso puede ser un peso en la mente, en la conciencia, en la cabeza de esta persona, de este miembro, de este fiel que frecuenta en esa iglesia. Entonces sabe de eso. ¿Y qué va a hacer el pastor? Le va a decir que traiga todos esos sobres y que coja uno, justo aquel día que le dice, coge ese sobre y aquí vas a poner una ofrenda y vas a traer todos los sobres que tienes en casa, de todos los propósitos que no has podido cumplir, que no has cumplido. Y no tengas ningún sobre ahí, porque el pastor está preparando ese escenario para que cuando llegue la hora de darle el sobre de la campaña, no haya nada que impida que para que este miembro no esté ahí titubeando, yo tengo otros propósitos, pensando que tiene otros propósitos que cumplir. No, quiere dejar el campo, esa cabeza así toda vacía, toda limpia, para que cuando llegue el momento, la persona coja ese sobre y que ponga todo el esfuerzo, todas las fuerzas que, claro, quiere todo, ya sean ahorros, salario, propiedades, todo.
El pastor quiere todo, va a querer todo. Entonces, como va a querer todo, no quiere que nada distraiga a este miembro, nada distraiga a este obrero. Y va y dice, no, trae todos los sobres y pon una ofrenda aquí. Vamos a ver. Y es que el miembro no acaba despertando pensando, vamos a ver, si yo no he cumplido ninguno de esos sobres que yo te voy a traer, ¿por qué me pides más ofrenda, más dinero para que yo pueda recibir una supuesta oración de perdón por no cumplir esas campañas, esos propósitos que muchas de las veces ellos dicen que tú has hecho el voto, tú has hecho el propósito a Dios, que no tiene nada que ver, porque al final el pastor muchas de las veces te persuade tanto que acabas lanzándote fuera, literalmente de tu voluntad, porque es tanta insistencia, acabas cogiendo un sobre que en realidad tú no querías coger, tú no querías hacer ningún voto. Quien te ha persuadido, quien te ha invitado a hacer un voto que para resolver algún problema, cosa que Dios no necesita de tu dinero, entonces acabas no cumpliendo y no, tú tienes que cumplir con Dios, tienes que cumplir, tú lo hiciste con Dios, entonces tienes que cumplir, y si no has cumplido, entonces ven para recibir una oración, pero tienes que traer otra ofrenda. ¿Y qué pasa? Todo eso es lo que suele pasar unas semanas, un mes antes, unas semanas antes ya de empezar la campaña. Quiere el escenario todo vacío, y es así. Y el pastor poco a poco ya suele estar también de otra forma, intentar hacer unos ciertos estudios, va introduciendo ciertas palabras porque ya suelen recibir ya la información de que va a ser la campaña de Abraham, de Gedeón, de Jacob, de Moisés. Ya suele tenerlo, entonces ya suele ir metiendo ciertos versículos, que si el sacrificio y el poder, ya suele estar también pasando ciertos testimonios allí en la pantalla que suele tener la televisión. Ahí poco a poco, ahí de repente, un domingo así el pastor ya tiene testimonio, pone un testimonio ahí en un vídeo, o llama a una persona que dé su testimonio de lo que aconteció después de hacer la campaña. Suele ser muy curioso porque en ese momento muchas de las veces la persona no acaba dándose cuenta de lo que viene, pero cuando llevas mucho tiempo dentro de esa institución, dentro del sistema, acabas sabiendo esas estrategias de actuar, de la forma con la que trabajan esos falsos pastores. Y así, eso es lo que suele pasar en los miembros como también en los obreros. Antes a que empiece la campaña, semanas antes, le piden los sobres que tienen en casa para dejarlo, y un mes o otras más semanas, 2 semanas, 2 o 3 semanas antes suelen montarse unos estudios el miércoles o el domingo, a veces depende, suele variar, pero siempre, casi siempre hacen cierto estudio. Y el pastor también suele dejar de hacer muchos propósitos, suele dejarlo también. Es así como trabaja ese sistema, que es capaz de arruinarte prácticamente. Este sistema tan podrido, este sistema sectario que al final te quieren todo de ti, quieren tu tiempo, quieren tu dinero, quieren toda tu disponibilidad, todo lo que tienes prácticamente lo quieren todo y te quieren arrancar. Y el pastor te va a pedir todo en esta campaña, te va a decir que des todo o nada, que des hasta la última gota. ¿Por qué? Porque dicen ellos que porque Jesús derramó hasta la última gota, entonces tiene que dar la última gota, hasta el último céntimo tienes que derramarlo allí, ponerlo allí en este falso altar que ellos mismos se inventan. Y aquí, ahora llega tu vez. ¿Cuál de otra estrategia que tú has vivenciado, que tú has experimentado dentro de esta institución? Escríbelo aquí en los comentarios y nos vemos en nuestro próximo video. Chao.